Dios les bendiga ricamente en esta hora, mis amados hermanos. Gracias por su sintonía. Como siempre, nuestra oración es que este tema, hermanos, sea de mucha bendición para su vida espiritual y para su vida secular. Amén. Siempre nos da mucho gusto, hermano, a tenerle aquí con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Amén. El Señor Jesús, mis amados hermanos, habla de muchas maneras y le habla a todos según las circunstancias que esté viviendo. Le habla hasta un corazón herido, le puede hablar el Señor. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Le habla a un corazón herido. Amén. El Señor no hace excepción de personas. El Señor no anda buscando, hermano, al más rico o al más pobre. El Señor, mi amado hermano, es parejo en su misericordia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en las Escrituras nosotros encontramos muchas lecturas que te ofrecen, amado hermano, el confort que necesitas. Amén. Que te ofrece ese confort que necesitas para enfrentar el día, para enfrentar la situación, para enfrentar las circunstancias. Y esas escrituras te servirá de recordatorio de que Jesús tiene un mensaje muy especial para ti. El Señor tiene un mensaje muy especial para tu corazón atribulado. Amén. No le des armas al enemigo, hermano, para atormentarte. Recuerda que si el diablo te recuerda tu pasado, tú puedes recordarle su futuro. Y yo lo voy a volver a repetir. Si el diablo te recuerda tu pasado, tú puedes recordarle su futuro. Porque el futuro de él ya fue determinado. El futuro de él, mi amado hermano, es el infierno. Aleluya. Así es que tu pasado fue tu pasado, pero gracias a la misericordia y al amor de nuestro Dios, tú, hermano, alcanzaste ese perdón que solamente la sangre de Jesucristo podía habernos dado. Amén. Aleluya. Hoy quiero hablarte, hermano, de una de mis escrituras favoritas y se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 9 que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Una vez más, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Todos conocemos la historia de Samuel y cómo él fue el llamado del Señor con él. Pero, mi amado hermano, vamos a ir viendo ciertas palabritas que ahí están escritas que tal vez, hermano, no les habíamos puesto la atención necesaria, pero que ahí están. ¿Amén? Por ejemplo, la palabra siervo o esclavo, mi amado hermano, no se dice solo por decirse. A veces le llamamos siervo o sierva a una persona, hermano, y en realidad ese título no se debería de decir a la ligera. Amén. El siervo, hermano, o esclavo no se puede decir, hermano, por decirse. Hay algo que requiere el ser siervo de Dios. Esta palabra, mi amado hermano, está traducida del hebreo como alguien que trabajaba en todo. Amén. Alguien que trabajaba en todo sentido. O sea, un sirviente, hermano, fiel. Amén, a su Señor. Para poder entender esta escritura, es necesario que veamos, hermanos, qué estaba pasando en esos días. El capítulo 3, mi amado hermano, de Primera de Samuel, abre diciendo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Algunas versiones más antiguas dicen que en esos días era rara la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. Amén. Hasta los ojos del ministro, hermano, empezaban a oscurecerse, a embotarse, a debilitarse. Amén. Entonces, Elí, quien era el sacerdote en aquel tiempo, cuyo nombre significa altura, al parecer se había enaltecido tanto por el alto conocimiento que tenía, que había descuidado su vida. Y aquí es un peligro cuando nos enaltecemos tanto, hermano, porque tenemos un conocimiento, hermano, un conocimiento uh, uh, fuerte, un conocimiento, hermano, que sobrepasa quizá el conocimiento de alguien más.
Podemos perder la brújula, mi amado hermano, y podemos perder, hermano, verdaderamente el sentido de lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces, al parecer le decía que este hombre se había enaltecido tanto por el alto conocimiento que tenía, que había descuidado su vida, había descuidado, hermano, su comunión con Dios. Amén. Aún, hermano, había descuidado su casa, pues. Dice en el capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Para un líder espiritual, hermano, para un líder que predica, es un fracaso que sus hijos no tengan conocimiento del Dios al que servimos. Amén. La versión Nácar Colunga dice que los hijos de Elí eran hombres perversos que desconocían a Jehová y las obligaciones de los sacerdotes para con el pueblo. Ahora, hagámonos una pregunta importante. Quizás durante esta enseñanza nos estaremos haciendo varias preguntas, pero hagámonos esta primera pregunta, hermano, que es muy importante. ¿Por qué la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? La respuesta es bien sencilla. Por la corrupción del sacerdocio. Y esa corrupción traía como fruto la dureza del corazón, mi amado hermano, que había entre los hijos de Israel. Y como consecuencia estaba el silencio de Dios. Dios volverá, hermano, a hablar y a guiar, pero cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros verdaderamente busquen servirle diligentemente solo a Él. Amén. No podemos servir, hermano, dos mesas. No podemos servir la mesa del mundo y la mesa de Dios. No podemos servir, hermano, la mesa de, hermano, de la discordia, del odio, del rencor, de la venganza, hermano, y estar sirviendo la mesa de paz con el Señor. Entonces el Señor volverá a hablar, hermano, y a guiar cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros busquen servirle diligentemente solamente a Él. Amén. Las primeras palabras de Dios, hermano, para Israel se vuelven a escuchar en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 2 al 4, mi amado hermano, y estas primeras palabras dice que, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel durmiendo? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Antes de continuar, mi amado hermano, veamos algunos puntos muy importantes de esta parte de la historia de Samuel. Dice que los ojos de Elí, como primer punto, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto, mi amado hermano, no era solamente en lo físico, también era en lo espiritual. También espiritualmente, Elí, hermano, estaba perdiendo la vista. Su avanzada edad lo hizo mucho menos capaz para guiar a la nación. Y como punto número 2, también dice que antes que la lámpara de Dios se apagara, amén, antes que la lámpara de Dios se apagara, está hablando literalmente, antes que la lámpara de Dios se apagara, hermano, está hablando antes del amanecer. Amén. En Éxodo capítulo 27, verso 21, hay una confirmación bien tremenda, hermano, a esto que estamos leyendo. Y hace referencia a la responsabilidad de los sacerdotes de cuidar de las lámparas hasta el amanecer o hasta justo antes que amanezca. Dice Éxodo 27, 21, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén.
Es el versículo 20. El versículo 21 dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, era una regla, era una ley que Dios había puesto. Pero también sugiere de los tiempos de oscuridad espirituales. Amén. También sugiere por los tiempos, hermano, de los tiempos de oscuridad espirituales por los que estaba pasando Israel. Ya estaba oscuro y si no había una intervención de parte de Dios, probablemente iba a oscurecer más. Y esto, mis amados hermanos, esto que estoy diciendo ahorita, hermano, pasó de esa misma manera por falta de cuidado de los hombres encargados de mantener la lámpara encendida. La oscuridad cubrió a Israel. En Mateo capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta era una profecía cumpliéndose, hermano, con la llegada del Señor, cumpliéndose, hermano, era una profecía de Isaías capítulo 9, verso 2. Amén. Y como tercer punto, Samuel estaba durmiendo, dice la escritura. Note que estaba haciendo lo mismo que su maestro, lo mismo que su líder, durmiendo, descansando, cuando Jehová lo llamó. No sabemos, hermano, ¿cómo se llama? Con exactitud, la edad que Samuel, hermano, tenía. No sabemos, hermano, a ciencia cierta cuál era la edad de Samuel cuando Dios lo llama. El historiador, hermano, judío, Josefo, lo coloca en la edad de 12 años, más o menos. Aunque en las escrituras no encontramos nada que nos indique verdaderamente su edad, pues, pero el historiador, hermano, y los historiadores lo han colocado aproximadamente a los 12 años. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la forma de hablar de Dios? Esta sería otra pregunta importante, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de hablar de Dios? ¿Cómo habló a Samuel? Hay quienes, mi amado hermano, esperan que Dios les hable con voz audible. Y otros creen que escuchan a Dios hablar con voz audible. Y la mayoría de las personas cree que Dios les habla a través de una voz interna, por pensamientos, a través de sentimientos. Amén. Por pensamientos y a través de sentimientos que pueden llegar a nuestros corazones. Y esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, hermano, entonces puede llegar, hermano, hay quienes piensan que puede hablar a través de una voz interna por pensamientos y sentimientos que pueden llegar, hermano, a nuestro corazón y a nuestra cabeza, pues. Amén. Los cuales, hermano, unos creen que son traídos por Dios. Pero tenemos que examinar verdaderamente. Es necesario tener cuidado y discernir de dónde proviene esa voz que oímos. Porque hay otras fuentes contrarias a Dios que pueden enviar, hermano, su propio mensaje. O puede venir de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos. En la Biblia hay un caso muy interesante de uno de los discípulos de Jesús, hermano, Pedro. En Mateo capítulo 16, verso 23, hermano, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y me llamó, hermano, la atención que la King James, hermano, en inglés dice, saboreas las cosas que no son de Dios, sino de los hombres.
En otras palabras, unos momentos antes, hermano, si usted lee el pasaje completo, hermano, de Mateo capítulo 16, unos momentos antes, Pedro estaba hablando de parte de Dios y de repente escuchó otra voz. La palabra Satán, hermano, en el griego es traducida como alguien que se opone. Amén. Por eso le decía que tenemos que discernir qué voz nos está hablando. ¿La de Dios, la del diablo o la nuestra? Aun cuando alguien dice traer palabra de Dios para nosotros, es urgente que discernamos ese mensaje. Tenemos que discernir ese mensaje, porque no a todo le podemos decir amén. Aleluya, no a todo le podemos decir que sí. Tenemos que discernir si el mensaje salió de la boca de Dios o no. Amén. Bueno, avancemos un poquito más. Entonces, esta es la tercera vez que se menciona de que Samuel ministraba a Jehová. Lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 2 verso 11 y dice, y Elcana se volvió a su casa en Rama y el niño, hermano, y el niño, dice, otra versión dice, el muchacho ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y en el versículo 18, siempre de capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, hermano, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En este último pasaje ya menciona la vestidura que tenía Samuel. Ya menciona su vestidura. Dice un efod. Amén. Esta era una prenda usada por un sacerdote o por un sumo sacerdote. Al igual, mis amados hermanos, que Aarón y sus hijos, al ser consagrados. Acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 29, hermano, versículo 1 al 9, dice, Éxodo 29, versículo del 1 al 9, dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Amén. Aleluya. Y también, hermanos, como Pablo y Bernabé, antes de ser enviados a hacer la obra misionera. Allá en Hechos capítulo 13, verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Amén. Dice que por a través del Espíritu Santo, que el Señor habló a través del Espíritu Santo y les dijo, apártenme, eso es consagrar. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces la palabra de Jehová
estaba escasa en aquellos días. Si la Biblia hace hincapié en eso, es porque antes no era así. Algo estaba sucediendo y ya determinamos que era por la dureza del corazón. Amén. Y eso, hermano, hermano, eso que estaba sucediendo, hermano, era tan terrible para que Dios no hablara tan seguido ya. Era una razón justificable para que Dios ya no hablara tan seguido. Si notamos, vemos que la única palabra de Jehová, mis amados hermanos, la única palabra de Jehová en este momento, esa única palabra de Jehová que leímos en estos 2 capítulos de Primera de Samuel, es una palabra de juicio contra Elí. Amén. Y su casa, hermano, de Elí también. Primero la palabra, hermano, de juicio fue traída por un varón de Dios, dice las Escrituras. Amén. Dios no estaba hablando muy seguido, Dios no hablaba muy seguido, y cuando lo hizo fue una palabra de juicio. Esta palabra se dio a conocer, hermano, primero en Primera de Samuel, capítulo 2, 27, y dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Alguien llegó directamente con la palabra, así ha dicho Jehová. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos Ofni y Finis, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esta era una palabra demasiado fuerte, era una palabra, mi amado hermano, muy tajante en contra de Elí. Ya vimos que Samuel estaba dormido, hermano, cuando llegó la voz de Dios. Ahora veamos su reacción. Amén. La reacción que él tuvo después que Elí le instruyó a lo que tenía que decir. Porque la palabra, hermano, que acabamos de leer, tenía que venir la confirmación, mi amado hermano, y el que la tenía que dar era el sucesor de Elí. Eso lo hacía lo más tremendo todavía. Amén. Entonces veamos la reacción, hermano, que tuvo después que Elí le instruyó lo que tenía que decir. Le dice, heme aquí.
Esto nos enseña que la experiencia fue audible y no una voz interna. Al igual que Abraham contestó allá en Génesis capítulo 22 a 1, que dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. También lo hizo igualmente Jacob, hermano, allá en Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Moisés, mi amado hermano, también hizo lo suyo, mi hermano, allá en Éxodo capítulo 3, verso 4, que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Amén. Otro profeta que también utilizó estas palabras fue Isaías, allá en Isaías 6:8, hermano, lo encontramos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y si nos movemos a la era de los apóstoles, encontramos que Ananías, allá en Hechos 9, versículo 10, hermano, también las usa. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Al parecer esta era una enseñanza de antaño, algo que los primeros patriarcas conocían bien. Cada vez que decían tu siervo oye, estaban diciendo tu siervo oye con obediencia. Es interesante, mis amados hermanos, que Samuel ministrando en el templo a Jehová y no le conocía. Dice el verso 7, hermano, de primera de Samuel, capítulo 3, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Una de las definiciones de la palabra conocer en hebreo viene de la raíz experimentar. Es decir, Samuel no había experimentado a Jehová. Amén. Samuel no había experimentado a Jehová, por consiguiente la palabra no se le había abierto a él. Aún esta debería de ser nuestra forma de orar. O cuando ya estamos acostados, o cuando estamos, hermano, escuchando la predicación. Habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. No importa qué tan interesante sea el estudio bíblico o la predicación, si las palabras vienen solas, caerán a tierra. Amado, oremos para que este día o esta noche, hermano, se haga una verdadera obra de gracia en nuestra alma, que el poder del cielo venga y opere dentro de nosotros. Amén. Ahora, veamos la consecuencia a la obediencia. Samuel obedece las instrucciones de Elí, un hombre caído, un hombre que ya iba de salida. En el versículo 10 dice que vino Jehová y se paró, o sea, se presentó, se manifestó y llamó como las otras veces a Samuel, diciéndole, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel no se esperaba de la forma que Dios lo iba a estrenar en el ministerio que tenía preparado para él. No sabía que su levantamiento iba a representar la eliminación de su líder y confidente Elí. Pongámonos a pensar en las horas de pláticas entre este joven y a quien él miraba como un mensajero de Dios. A quien él admiraba quizás, al que él le tenía respeto y cariño, mi amado hermano, y ahora sabía que tenía un mensaje que lo iba, hermano, que lo iba a estremecer a tal grado, mi amado hermano, a tal grado que no sabía, quizás Samuel no sabía, hermano, ni cómo iba a reaccionar Eli. Quizás en su mente pensó, me va a echar si se lo digo. Me va a correr, me va a decir que soy un impío. Pero sin embargo, mi amado hermano, tenía que entregar el mensaje.
A veces nos sentimos y nos consideramos, hermano, demasiado apegados a personas y tenemos un mensaje de reprensión de parte de Dios y no lo damos, hermano, por la amistad, por los sentimientos, por cualquier otra cosa. Pero yo quiero decirte de que Dios, el Dios glorioso, mi amado hermano, tendrá aún bajo control el momento de decir el mensaje que Él ha puesto en tus labios. El primer mensaje de Dios para Samuel fue el juicio venidero para Elí. Y no solamente para Elí, sino que también para su casa. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere, escuche bien, a quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire la importancia de estorbar. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Acabo de leer 1 Samuel capítulo 3, verso 11 al 14. Esta es una confirmación de lo que leíamos en el capítulo 2 de 1 Samuel. Es un juicio severo. Por eso le dice: a quien lo oyere, le retañirá ambos oídos. Amén. Y le confirma diciendo que yo, dice Jehová, cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Elí conocía la iniquidad de sus hijos. Dice que por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Elí sabe de esta iniquidad. No solo, hermano, no solo porque él lo veía, sino porque Dios, hermano, se lo hizo saber a través del mensaje del varón de Dios, hermano, antes que Samuel. No les estorbaba el pecado. Es necesario estorbar el pecado de nuestros hijos. Al no ser así, nos hacemos parte de sus pecados. Hermano, es bueno que seamos amigos de ellos, pero que no olvidemos que somos padres primeramente y que tenemos una labor, un trabajo que hacer de enseñar. Los hijos de Elí ya no eran muchachos, ya eran adultos. El trabajo de Elí era doble ahora. Era estorbar el pecado como padre, pero también como jefe, porque él era el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes bajo su autoridad. El tiempo del arrepentimiento había pasado. El juicio ya había sido sellado. El corazón de Elí estaba endurecido porque, hermano, en el verso 15 dice: entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Sin ningún acto de arrepentimiento. Hoy en día todavía está vigente la misericordia de Dios. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestra cabeza sin arrepentirnos de todas nuestras acciones. Que el sol se ponga, hermano, sobre nuestra cabeza sin arrepentirnos de todo nuestro accionar. Aún si crees que has sido el mejor padre del planeta, o el mejor hijo, o el mejor esposo, mi amado hermano, déjame sencillamente, hermano, agarrar un alfiler y botarte, hermano, esa burbuja, mi amado hermano, porque más probable es que no. Tal vez piensas que eres el más obediente a Dios, lo más probable es que no. El profeta Elías se sentía así. Sentía que solo él había quedado.
En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 13, hermano, en adelante dice que el Señor le hace la pregunta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuya boca no lo besaron. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Vienen días terribles, mis amados hermanos. Eso es indudable. Pero la misericordia de Dios está extendida. No importa tu circunstancia. No puedes alcanzar la misericordia de Dios si no extiendes tu mano y la tomas. No puedes alcanzar, hermano, la ayuda de Dios si no extiendes tu mano y la tomas. Estaba viendo, mi amado hermano, un documental, hermano, de la gente que sabe ir y escalar montañas, hermano, y a una de estas personas se le reventó la cuerda, hermano, y se quedó colgando de una de las rocas. Y había un compañero de este hombre allá arriba, hermano, y le extendía la mano, hermano, y aquel joven no tomó la mano del que se le extendió, se soltó y cayó al vacío. Y le preguntaban a aquel otro hombre que lo quiso auxiliar y decía este hombre, lo único que tenía que hacer era tener confianza y extender la mano y tomar la mía. Y se hubiera salvado. Así, mi amado hermano, así mismo es la mano de Jehová. Que lo único que tenemos que hacer es, hermano, soltarnos, hermano, de cualquier cosa que estemos haciendo y tomarnos de la mano de Él. Hoy más que nunca es importante vivir bajo arrepentimiento, porque el pueblo de Dios ha pecado y no reconoce su pecado. En Esdras capítulo 10, verso 1 y 2 dice, mientras Esdras oraba, lloraba y confesaba el pecado del pueblo. De rodillas delante del templo de Dios, una gran multitud de hombres, mujeres y niños llegó y se puso a llorar amargamente junto a él. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de la familia de Elam, se acercó a Esdras y le dijo, reconocemos que hemos pecado contra nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres extranjeras, es decir, que no guardan nuestra fe, pero aún, a pesar de esto, hay esperanza para Israel. El arrepentirse no es solo decir, Señor, perdona. No es solamente llegar y decir, Señor, perdona mis pecados. Es reconocer el pecado. Dice que llegaron, hermanos, llegaron familias completas. Mientras Esdras oraba y oraba y confesaba, dice que llegaron, hermanos, que llegó una multitud de hombres, mujeres y niños. Y se pusieron a llorar amargamente. Entonces reconocieron su pecado, reconocieron cuál era el pecado. Reconocemos que hemos pecado, dijeron, contra nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras, es decir, que no guardan nuestra fe, pero aún a pesar de esto, sabemos que hay esperanza para Israel.
Amén. Hemos pecado contra Dios. Hemos roto sus leyes. Éramos dignos de muerte, pero alguien tomó nuestro lugar. Se llama Jesucristo. Él fue el más calificado para morir por nosotros. Dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga bien, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabe lo que eso significa? Que el castigo de nuestra retribución fue sobre él. El castigo de nuestro pecado fue sobre él. La obediencia a Dios no tiene nada que ver con la ley del Sinaí, porque Adán y Eva desobedecieron, quebraron la ley, la regla de Dios, y fueron sentenciados a una muerte. Dios no hizo una creación para que se perdiera, pero esa creación deliberadamente se rebela contra Dios. Y después, mi amado hermano, le echa la culpa a todos, incluyendo a Dios. La mujer que tú me diste, le dijo a Adán. Después que ellos habían roto, hermano, la palabra, habían roto, hermano, habían desobedecido, habían roto y habían quebrantado la ley, la regla de Dios. Por eso le decía, hermano, que la obediencia no fue en el monte Sinaí. Fue antes del monte Sinaí que Jehová la exigió, que Jehová la pidió. Ahora, hazte una pregunta. Porque siempre decimos, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Hazte una pregunta. ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza, se maldice o incluso en la que se descuida o se burla del Evangelio? ¿O en la que se acepta y se recibe? En el Gólgota habían 3 cruces. Estaba la de Cristo, la de un malhechor maldiciente y la de un malhechor arrepentido pidiendo redención. Entonces vuelvo a repetir, hermano, es hora de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar. ¿Y cambiar qué? Cambiar de actitud, porque de nada sirve pedir perdón y seguir igual o peor. Cambiar de actitud, cambiar tu forma de vida. Haz un compromiso con Jesús, no con el hombre. Haz un compromiso con Jesucristo. Las Escrituras dicen en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Que la simpleza del mundo te canse, que el pecado te canse, que la vida miserable que se lleva viviendo 2 vidas o doble vida en el Evangelio te canse. Este mensaje no es para los de afuera, este mensaje es para los que estamos adentro. Que nos canse la vida de pecado, que nos canse la vida, mi amado hermano, de estar escuchando, hermano, la burla que representa el Evangelio en la boca de muchos. Que te canse, hermano, la simpleza del mundo. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Extendamos nuestras manos para que nos toque con su mano de misericordia el Señor. Ahí donde estás, confiesa tu pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, pero reconoce tu pecado. Eso es confesar. Reconoce tu pecado, reconoce cuál es tu falta, cuál es tu pecado, cuál es tu debilidad, cuál es aquello que te hace regresar otra vez. Y pide misericordia. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, hemos reconocido y venimos reconociendo que hemos pecado delante de ti. Que somos pecadores y que éramos dignos de llegar y morir por nuestros pecados, pero sabemos que tú diste la vida por nosotros. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, cualquier situación que mis hermanos estén viviendo, que tu mano de misericordia los toque y los alcance, Señor amado.
Señor eterno, allá donde hay un enfermo, Padre Santo, consecuencias del pecado, ahí, Señor bendito, sé tú el que confirme tu palabra y que haya sanidad, Señor amado, así como lo dice las Escrituras, que por tus llagas fuimos curados, Señor bendito. Señor de la gloria, sabemos que fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra fe, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor bendito, y que por tus llagas nosotros fuimos curados. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, queremos, Señor bendito, escuchar tu palabra, que tu voz se vuelva a escuchar en nuestros hogares. Que tu voz se vuelva a escuchar en nuestras congregaciones, que tu voz se vuelva a escuchar, Señor bendito, en nuestro auto, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, que tu voz se vuelva a escuchar, que la escasez de revelación, Señor bendito, Señor amado, no toque nuestra vida, que tengamos plenitud de palabras, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Bendecimos a los oyentes, cualquier situación adversa, cualquier necesidad de trabajo, cualquier necesidad de sanidad, cualquier, Señor bendito, cualquier necesidad, Señor bendito, financiera, migratoria, Señor bendito, pon tu mano de misericordia y auxilia, según, Señor bendito, tu misericordia es en gloria. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, es así como llegamos al final de este tema, de la programación del día de hoy. Esperamos en el Señor, hermano, volvernos a reencontrar esta próxima semana, primeramente Dios, mi amado hermano, por estas ondas benditas que Dios nos ha dejado, mi amado hermano, estas redes sociales, estas plataformas, para seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga, que Dios me le levante, hermano, de todo y donde quiera que se encuentre. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Aleluya. Amén.